Hola, en el marco del análisis que se viene realizando sobre las nociones generales alrededor de la idea del derecho, surge un concepto que es vital, pero que además es muy polémico, y es el concepto de la norma jurídica. Antes de profundizar o de abordar ideas y definiciones más bien complejas, quiero que revisemos la situación a partir de unos problemas. No sin antes hacer la advertencia metodológica de que para esta brevísima intervención nos vamos a concentrar principalmente en las posturas del profesor Ronald Dworkin y del profesor Herbert Hart. Piensen en lo siguiente. Una universidad pública importante de la costa, la Universidad de Cartagena, perdió un litigio con la empresa Ecopetrol. Ese litigio, a grandes rasgos, se pierde por el cobro injustificado de una estampilla. El Consejo de Estado determinó que esa estampilla era ilegal. Como consecuencia de ello, le corresponde a la Universidad de Cartagena devolver la pequeña suma de 200.000 millones de pesos aproximadamente. No hay que ser estadistas ni economistas para advertir que esa condena daría al traste con la función misional de este campus universitario. Esto ha generado una cantidad de acciones sociales por parte de dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, incluso dirigentes gremiales, que le están solicitando al gobierno nacional, que le están solicitando a Ecopetrol que se abstengan de hacer este cobro. Muy seguramente se van a accionar o se van a utilizar las herramientas constitucionales existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Pensemos en otro caso. En una cárcel se restringen las visitas conyugales de mujeres hacia hombres, mientras que las visitas conyugales de hombres hacia mujeres no se restringen. Hay unos argumentos que están en el manual de convivencia o en el manual interno de la cárcel y hay unas razones de tipo social que indican que hay mayor probabilidad de que las visitas que realizan las mujeres conyugales a los reclusos puede generar otros actos de corrupción u otra clase de delincuencia menor. Son situaciones, como se puede observar, que implica analizar la aplicación de las reglas de juegos existentes. Vamos a concentrarnos en el primer caso, en el caso de la universidad. Cuando hablamos de que existe una decisión judicial en firme, queremos o entendemos mejor que esa orden hay que cumplirla y que además la discusión estuvo precedida de todas las garantías procesales que el principio carísimo de la Constitución del debido proceso se mantuvo incólume. Pero la adopción o la ejecutoria de esa decisión daría al traste con la educación de más de 20.000 ciudadanos. Luego entonces también está en jaque el principio igualmente caro de la educación y de la dignidad. Eso es lo que la vida real nos trae en el mundo de derecho o en el mundo jurídico de manera habitual. Para resolver estas preguntas, históricamente se han diseñado miles y miles de teorías. Haciendo énfasis en las teorías de corte positivista, que no es nada distinto, si me lo permiten, que esa adopción o ese intento de adopción de un método lo más científico posible a lo que las discusiones de tipo jurídico conciernen. Dicho de otra manera y sin ahondar porque definitivamente desbordaría la pretensión epistemológica de esta breve intervención, lo que se busca es dotar de racionalidad la figura de las normas, es decir, por qué el ciudadano obedece unas reglas de juego concretas llamadas reglas jurídicas. Y más allá de por qué obedece este tipo de reglas, lo que se pretende resolver es si esas decisiones que se toman de cara a la aplicación de las normas son las mejores. Para eso entonces, repito, el positivismo ha traído unas respuestas y ha entendido desde el positivismo normativo
que este tipo de órdenes, y aquí estoy citando tangencialmente al profesor Austin, se obedecen porque provienen de la autoridad legítima y además hay una conciencia de obediencia en los destinatarios de la norma. Más allá, el profesor Kelsen, el maestro Kelsen, fija que lo que importa es la validez de esas normas independientemente de la autoridad de donde provengan. En todo caso, lo que siempre se ha tratado de responder es cuál es la mejor decisión a la hora de aplicar el derecho. Con eso en mente, cambia la ecuación de manera drástica. Y fíjense cómo el profesor Theodor Fibak, en sus libros Tópica y Jurisprudencia y Tópica y Teoría del Derecho, establece que la aplicación del derecho y la idea de norma debe partir desde el problema, desde la aporía fundamental, que no es nada diferente a qué es lo justo aquí y ahora. Para responder esa pregunta, el ordenamiento jurídico entendido como normas rígidas es claramente insuficiente. Es decir, la aplicación de una norma preestablecida en un código no daría la respuesta para la hecatombe o la problemática que se está desarrollando de cara a la protección de la educación de 20.000 personas aproximadamente, o de la necesidad de restablecer a las arcas públicas del Estado los recursos que en sana lid se han defendido, que siguen siendo erario. Para responder esto entonces, no solamente hemos tenido las decisiones que ya posee del positivismo normativo, que además colapsa, si se quiere, o cae en una crisis profunda después de la Segunda Guerra Mundial, sobre lo cual también hemos hablado en distintas ocasiones, lo que nos lleva a replantear, y es cuando el profesor Hart, aquí sí ya vamos entrando en materia, establece que no es suficiente la sujeción a esta clase de reglas que establecen, digamos, instrucciones o establecen mandatos. Hay unas reglas que están incluso por encima de esta clase de normas, es lo que él llama reglas secundarias. Y dentro de este paquete de reglas secundarias están las reglas de reconocimiento, está la regla de adjudicación y están las reglas de cambio. La regla de reconocimiento, en últimas, es la posibilidad o son ese tipo de normas que subyacen a la sociedad y que alimentan las normas primarias y que de una u otra manera sirven de luces a la hora de adoptar una decisión sin acudir a los mecanismos de buen juicio o del mecanismo de criterios del fallador exclusivamente. Son normas que están dentro de la sociedad. A este planteamiento le sale al frente, porque primero trabaja el profesor Hart y luego el profesor Dworkin refuta el planteamiento del profesor Dworkin y dice que hay en la sociedad un tipo de normas que no son propiamente reglas jurídicas. Si ustedes se preguntan, ¿estamos hablando de algo metasistémico, algo por fuera del sistema? Podríamos decir con cierta timidez que sí, y eso es lo que él llama principios. Es decir, que las reglas solas, por ser de igual jerarquía o de igual tamaño o de igual robustez, simplemente entrarían en contradicción. Y claramente dentro de un ordenamiento jurídico no pueden haber dos reglas que se contradigan. Sin embargo, él propone y trae a cuento la presencia de principios. Los principios sí que pueden coexistir en un ordenamiento jurídico, solo que a la hora de la aplicación, o mejor, parafraseando lo que ya citamos del profesor Theodor Fibak, a la hora de responder la aporía fundamental, los principios tendrán unos mayor o menor peso y se podrán utilizar para la resolución del caso concreto. Esta técnica, que además fue desarrollada por las teorías de la argumentación y por la teoría de las normas de los derechos fundamentales de Robert Alexy, es en última lo que ha llevado a todo este desarrollo de una nueva noción de norma jurídica, ya no entendida como una regla lógicamente establecida o desde el punto de vista de la lógica analítica fijada, sino que va más allá. Debe tomar de los valores de la sociedad. Incluso el profesor Dworkin, y lo digo un poco a manera de crítica, establece que el encargado de llevar, y esto lo retoma la sentencia T406 del 92 de Colombia, el encargado de llevar el ordenamiento jurídico a la realidad es el juez.
El juez es el portador de esa visión institucional, dirá la sentencia que les acabo de enunciar. Entonces, el profesor Durkheim dice que el juez debe contar con una suerte de cualidades y virtudes que lo identifican plenamente con el ordenamiento jurídico. Él lo llama juez Hércules. Pues yo lo que detecto es que este juez Hércules, que es buen ciudadano, que tiene el criterio suficiente para determinar qué es lo justo en cada caso concreto, este juez existe en el Olimpo. Es un juez Hércules que claramente no se compadece con una realidad de la labor humana de administrar justicia y de la labor humana de resolver problemas sociales. De manera pues que el estado de cosas actuales, luego de este acalorado e inacabado debate, porque además tendríamos que entrar a revisar las teorías de la justicia que subyacen a toda esta idea de norma jurídica, nos lleva a pensar incluso de manera crítica y preocupante si en últimas la labor de legislar y la labor de determinar el contenido y el alcance de las reglas o de la idea de norma jurídica, que fue lo que propició esta reflexión, está en cabeza del juez. Si es que de repente estamos a portas de llegar a una suerte de tiranía judicial, como lo han dicho ya también algunos autores, porque no hay forma previa de saber qué principio va a tener mayor peso a la hora de resolver cualquier caso concreto. Y es que la situación no es baladí. Realmente el pago de la condena judicial de la Universidad de Cartagena a Ecopetrol daría fin, muy probablemente, a la continuidad del servicio que por más de 200 años ha venido prestando la Universidad de Cartagena a la comunidad colombiana. Pero no pagar la deuda legítimamente constituida, cuarta vez que lo afirmamos, implicaría potencialmente desconocer el orden constitucional y el orden legal y, por qué no, atentar desde otra arista al flaco erario público. De esta forma, pues, queda vertida un poco la aproximación que hemos tratado fuera más didáctica que científica sobre este importante debate que, insistimos, es solo una parte o una de las visiones que se han venido presentando de cara a la noción de norma jurídica. Y como comentario de cierre o como epílogo pequeño, toda esta discusión se complejizó y adquirió este matiz un poco lucubrado y que de repente le da miedo a los estudiantes de derecho y a los que ejercen el derecho. Se da por la pretensión del derecho de compadecerse o de adoptar los criterios de cientificidad de las normas, de las ciencias duras, que diría. Aplicar el método científico, aplicar el método cartesiano a la resolución de esta clase de conflictos que son volubles como la vida misma, que son cambiantes como la sociedad misma, es lo que nos ha llevado a estas dificultades en la definición. Porque asegurar que ya tenemos una idea clara de lo que es norma jurídica es tan desacertado como asegurar que ya tenemos una idea clara de lo que es justicia o de lo que es derecho. Hasta una próxima oportunidad.